Mateo. Bienvenidos todos, nombre por nombre, a las visitas. Que Dios me los bendiga. Hay hermanos que están mal de salud, niños mal de salud. Estemos orando por ellos, hermano. Ruego sus oraciones por aquellos hermanos que están pasando por aguas difíciles en cuanto a su salud. Sabemos que el Señor tiene el control y de Él viene todo, y en Él también nos fortalecemos. Vamos al libro de Mateo nuevamente, hermanos, al capítulo 6. Libro de Mateo capítulo 6, y vamos a dar lectura el verso 24. Vamos a continuar con nuestra serie sobre Dios y las riquezas. Usted sabe, a medida que lo encuentra, lo invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a las Escrituras. Libro de Mateo capítulo 6, y la Biblia dice en el versículo 24. Mateo 6, verso 24. Leamos las Escrituras. Yo leo, usted me sigue con la vista. La palabra de Dios dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Note el énfasis: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hoy vamos a ver la tercera prueba. Las riquezas prueban nuestra condición delante de Dios, y hoy vamos a pasar por la prueba de nuestra lealtad. Las riquezas van a probar si Dios es nuestro Señor, o las riquezas, aquí es la palabra es mamón, es nuestro Señor. O Dios es nuestro Señor, o las riquezas se enseñorean de nosotros. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Para mí siempre es un gran privilegio volver a las Escrituras. Ruego tu ayuda, Padre. Me has bendecido a través de este estudio. Te ruego, mi Dios, que alcance esta bendición a mis hermanos. Tú conoces, Señor, nuestra lealtad, nuestro servicio. Conoces quién se enseñorea de nosotros. Si aún es el pecado, el mundo, los placeres, nuestras riquezas. Padre, te ruego hoy por el poder de lo alto que rompas las cadenas. Cristo para eso vino, para que volvamos a nuestro Señor, a nuestro Salvador, Jesucristo. Ayúdanos hoy, Padre. Ordena nuestras riquezas, ordena nuestra economía. Queremos darte la gloria y la honra con nuestras vidas y todo lo que nos has entregado. En Cristo te suplico. Amén. Hermano, por favor, ocupe su lugar. Si le formulara la siguiente pregunta, esperaría que usted responda honestamente, no delante de mí ni de la congregación, sino delante de Dios. Cuando piensa en sus finanzas, ¿qué sentimientos acarrea su corazón? Si medita un instante en su economía, ¿qué es lo que sucede con usted? Algunos de repente tendrán que inclinar la cabeza y rascársela y decir: estoy en problemas. Otros, el simple hecho de pensar en el día de mañana y sus necesidades, se deprimen. Hay alguno que otro no puede descansar durante la noche porque justamente está en serios problemas económicos. Hay algunos de nosotros que podríamos decir: gracias a Dios, Dios me ha bendecido y en mis finanzas me siento satisfecho. Pero verá que la mayoría de nosotros y en la mayoría de las familias de nuestra iglesia, el tema de nuestras finanzas y el tema de nuestra economía llega a constituirse en un serio problema. La mayoría de los matrimonios pelea porque hay, pelea porque no hay. Pelean por lo que se hizo con el dinero, por lo que no se hizo con el dinero. Pelean el por qué ha sido poco o por qué nos han dado mucho. Pelean por las cosas materiales que tienen. Y escuchas los pleitos entre varón y mujer constantemente, es por el dinero, es por la plata. Pueden hablar todo bien hasta que tocan el punto de la economía. Hay algunos que dividen su economía. Este es el varón, es mi economía. Esta es mi economía, dice la mujer, así que no me voy a someter a ti. Yo voy a hacer lo que quiero con mi dinero y tú harás lo que quieras con tu dinero. Y tratan de arreglar las cosas de esa forma. ¿Sabían que el 50% de nuestro tiempo lo pasamos pensando en el dinero? ¿Qué haremos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo lo gastamos? ¿Cómo pagamos? ¿Cómo lo invertimos? Es el afán de nosotros. Ahora, Cristo también dio el énfasis a este aspecto en la palabra de Dios. A lo largo de todas las Escrituras hay más de 2.500 referencias sobre las posesiones, sobre la riqueza, sobre el dinero. De todos los evangelios, 10 de cada versículo, 1 de cada 10 versículos en todos los evangelios tiene que ver con la economía. De las 38 parábolas que están en los evangelios, 16 de ellas tienen que ver con dinero.
O sea, cuando nuestro Dios trata el tema, lo toma de una forma importante. Así que hay más referencias de la economía y el dinero que el mismo cielo, el infierno y la fe, poniendo todas estas juntas. ¿Por qué para Dios es esto importante? Porque el cristiano debe entender lo que Dios quiere mostrarnos en cuanto al dinero y a su uso de ella. Cuando vemos la palabra del Señor, nuestro Dios constantemente probó la condición de uno en función a la actitud que éste tiene a sus riquezas. Cuando quiso destacar la verdadera salvación de un hombre llamado Zaqueo, lo que la palabra de Dios muestra es que Zaqueo ni bien fue salvo, dijo, siendo un usurpador, siendo un hombre usurero, como era un recaudador de impuestos, lo que él era, un publicano, él dijo, doy la mitad de lo que tengo a los pobres y a quien debo le doy el doble. Y cuando quiso mostrarnos a un hombre todavía condenado al infierno, nos mostró a un hombre rico que acumuló sus bienes y dijo, ¿qué haré porque no tengo? En el libro de Lucas. Y la palabra de Dios dijo, hombre, ¿qué haces afanando? Porque todo lo que amontonas, ¿de quién será? Esta noche vienen por tu alma. Y su economía y sus riquezas y su actitud a ella lo condenó a este hombre. Cuando Cristo Jesús quiso destacar el amor de una mujer y un ejemplo de virtud, de devoción al Señor, se puso al lado de la caja de las ofrendas y destacó la ofrenda del dracma, de todo lo que tenía esta mujer viuda, y dijo, ella dio más. Cuando miramos la palabra del Señor, Dios quiere que usted y yo como creyentes podamos tener la visión bíblica sobre las riquezas, sobre nuestra economía. Por eso las Escrituras nos dicen en el libro de Mateo, en el versículo 24 al final, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema no es la palabra de Dios, el problema no son las riquezas, el problema, hermano mío, no es Jesucristo, el problema tampoco es la pobreza y la necesidad, el problema es nuestra mala actitud hacia las riquezas, el problema es nuestra mala visión hacia las riquezas. El libro de Mateo nos va a mostrar a Jesucristo como el Rey prometido. Y el Rey prometido está delante de nosotros anunciando las verdades del reino en el primer sermón de los 5 que hay en el libro de Mateo, y es el sermón del monte. Y tiene que ver la justicia del Señor versus la justicia de los hombres. Y mientras el Señor empieza mostrando delante de nosotros su palabra en cuanto a las bienaventuranzas y mostrándonos cómo debe ser aquellos que forman parte de su reino, aquellos que han nacido de nuevo y son verdaderos súbditos, nos va a mostrar una parte importante en cuanto a las riquezas. Pero va a encontrar a lo largo del libro de Mateo, mientras predica el sermón del monte, mirando las multitudes, abriendo su boca, sentado con amor, con devoción, con autoridad y con firmeza, él va a encontrar una seria oposición en un grupo de hombres. Este grupo de hombres son los líderes religiosos de la época. Había fariseos, escribas, saduceos, entre los intérpretes de la ley, que se oponían duramente a la palabra de Dios y a la persona de Cristo Jesús y a su obra. Estos hombres fueron declarados en el libro de Lucas, capítulo 16, en el verso 14, de la siguiente forma. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, y la Biblia dice, aunque ellos aparentaban piedad, ensanchaban las filacterias, demudaban el rostro en los ayunos, hacían grandes oraciones públicas, grandes prosélitos, mostrando su piedad, aunque el énfasis de ellos externo era puramente pulcra, moral, intachable. La palabra de Dios nos hace el énfasis en lo que estos hombres eran por dentro. La Biblia dice, y oían también estas cosas los fariseos, que eran, ¿qué dice? Ávaros. Y la palabra que Dios dice, y se burlaban de él. Los fariseos tenían una visión errónea, un concepto equivocado, y por lo tanto tenían una práctica equivocada hacia las riquezas. La importancia de tener la verdad es para nosotros vital, porque si nuestra doctrina es falsa, nuestra práctica también será falsa, y en consecuencia tendremos nosotros un camino de perdición. La Biblia dice en el libro de Proverbios que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno realmente entenderá la palabra del Señor cuando pueda mirar a la luz de las Escrituras el camino que usted lleva, o ve el camino que lleva a la luz de la palabra de Dios,
o cuando lleguen las consecuencias, recién se dará cuenta, ay, no era el hombre para mi vida, ay, no era la mujer para mi vida, ay, yo no esperé llegar a este desastre de matrimonio, o no esperé que mis hijos terminen así, porque parecía derecho, pero al final las consecuencias van a llegar. Si usted quiere, y estábamos paseando el otro día con mi esposa y vimos los grandes campos y un hermano nos invitó a pasear en las grandes propiedades que tiene. Y obviamente si sembró papa, adivina qué va a cosechar. Papa. Nos mostró otra chacra de habas. ¿Qué quiere? Sembró habas ahí. ¿Qué espera cosechar? Habas ahí. Algunos de ustedes quieren cosechar gozo, vida y paz. Pero ¿por qué no cosechan? ¿No creen que, hermano mío, su semilla ha sido mala? Yo creo que antes que las consecuencias sean peor en su vida, y lo peor es cuando usted muere y despierte en el infierno, su camino parece derecho, mejor ¿por qué no volvemos a la palabra de Dios? Y por más vestimenta religiosa que tengamos, podamos mirar nosotros, nuestras vidas, nuestro camino y nuestro fin a la luz de la palabra de Dios. Este grupo de religiosos no quisieron mirar al Señor. Eran ávaros, materialistas, codiciosos, ambiciosos, manipuladores. Los fariseos se caracterizaban por eso. Por lo tanto, ellos tenían un mal concepto del que tiene dinero y el que no tiene dinero. Para el concepto de los fariseos, el que tiene dinero es uno bendecido por el Señor y por lo tanto va a ir al cielo. El que no tiene dinero es uno maldecido por el Señor y por lo tanto va a ir al infierno. ¿Recuerda la historia del hombre rico y Lázaro? El hombre rico representa también la actitud de un fariseo. Él creía ir al cielo por lo que tenía, por lo que hacía, grandes cosas con esplendidez. Murió y fue llevado al infierno. Fue lanzado al infierno. El hombre que mendigaba en su casa, Lázaro, murió y fue llevado al cielo. Así que estos hombres tenían una visión equivocada, una doctrina equivocada y por lo tanto una práctica equivocada sobre el dinero, una falsa doctrina. Así que vuelvo un instante a la palabra de nuestro Dios en esta tarde, hermano mío, en esta mañana, y quisiera volver a recordar algunas de las verdades que hemos estado viendo. Entonces, si nosotros queremos tener una actitud bíblica correcta hacia la economía, ¿cómo vamos a aprender a desarrollar esta actitud? ¿Cuál es la actitud bíblica que Dios predica en su palabra, que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte? Entonces hay varias lecciones, hay 7 en realidad, y estamos estudiando apenas la tercera lección. La primera gran lección que hemos aprendido, ahí está, libro de Mateo capítulo 6, en el versículo 24, la palabra del Señor nos enseña. Más adelante vamos a una porción más, al versículo 33, al final dice, y todas estas cosas os serán añadidas. La primera gran lección, no quiero pasar tiempo en esto, aquí hay una verdad muy evidente. La Biblia nos dice, todas estas cosas serán añadidas, y en todo el contexto que podemos encontrar en la palabra del Señor, podemos entender algo. La primera gran lección es que la economía, las riquezas, todos nuestros bienes le pertenecen a Dios. Él es el que añade. ¿Sabe, hermano mío? Esto va a chocar duramente con muchos de nosotros. Golpea nuestro orgullo, golpea nuestros deseos, golpea nuestra voluntad, golpea lo que nosotros creemos haber conseguido. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Ageo 2:8. Dios dijo, mío es el oro y mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. El libro de Salmos 24, el versículo 1, el Señor también dijo de toda verdad que toda la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Los hombres le pertenecen a Él. O sea, esto tiene que entenderse. Todo lo que usted tiene no es de usted, no es suyo. Todo le pertenece a Dios. Nada de lo que usted posee es suyo. Pero alguno dirá, pastor, yo he pasado el tiempo, mi hermano, he pasado el tiempo trabajando, he pasado el tiempo estudiando, es mi dinero y yo tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi dinero. Si usted, siendo creyente, tiene esa manera de pensar, está tan equivocado como los religiosos y como los hombres en este mundo, porque no es su dinero.
El aire que usted respira para que pueda trabajar se lo dio Dios. El talento que usted tiene se lo dio Dios. El corazón suyo bombea porque Dios así lo permite. Él le dio la vida y también le va a quitar el regalo de la vida. Pero como todo el hombre hace, pervierte los regalos de nuestro Dios. Nos dio el matrimonio y el hombre pervierte esto. Hay adulterio, fornicaciones. Una expresión aberrante es la pornografía. El hombre pervierte todo lo bueno que Dios nos da. Lo mismo ha pervertido las riquezas que Dios nos ha dado. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y lo llenó de riquezas. Pero ¿qué pasó con el hombre? Menospreció todo lo que Dios hizo por él, porque pecó, desobedeció, escogió el placer suyo antes que obedecer a Dios. Entonces, mi amado hermano, esto golpea el orgullo de todos nosotros, porque todo lo que usted tiene es todo lo que Dios le ha dado. Él es el dueño de todo. Él controla todas las riquezas. Él distribuye todas las riquezas. Por lo tanto, ¿qué nos constituye esa verdad a nosotros? Usted y yo solamente somos simples administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Solo es un administrador. Cuando usted presenta a su pequeño hijo al fin de mes y él pide una propina y usted le da una propina para que él busque qué hacer con esa propina durante el mes, usted como padre tiene el cuidado de decirle: oye, no te vayas a la tienda y te compres todos los dulces que quieres, porque el niño lo va a hacer, créeme. Usted le pide cuentas de lo que ha hecho ese niño con el dinero que le ha dado. No le va a dar un dinero: papá, caramba, necesito volarle el dedo a mi profesora porque me para molestando, cómprame una pistola. No lo vas a hacer. Aunque el niño quiere hacerlo, no lo vas a hacer. ¿Sabe, hermano mío? Nosotros entendemos ese principio de rendir cuentas, pero no queremos rendir cuentas al Dios que nos entregó todo. Entonces usted nada más es un administrador de todo lo que Dios le ha dado. Usted va a dar cuentas al Señor de las posesiones que Dios le ha dado. Si tiene una casa, es de Dios. Si tiene un carro, es de Dios. Si tiene dinero en el banco, es de Dios. Si tiene algunas monedas en el bolsillo, es de Dios. Si tiene bienes, es de Dios. Si tiene terrenos, es de Dios. No es de usted, es de Dios. Y usted debe administrarlo para la gloria y honra del Señor. En el libro de Proverbios capítulo 3, la palabra de Dios dice: honra a Jehová. Vamos un momento a esa poderosa porción de las Escrituras, y no quiero repasar mucho la lección, pero me es necesario. Verso 9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Como Dios creó todo para su gloria y su honra, como hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo rescató para el mismo propósito, vivimos para la gloria y honra de Dios. Y todo lo que Dios nos ha dado debe honrarle a Él. No nos ha dado Dios el dinero para gastarlo en nosotros mismos. ¿Recuerda la historia de ese viejo hermano? Ofreció un día al pastor delante de los hermanos: mire, Dios me ha bendecido, tengo 2 becerros, uno es del Señor y uno es mío. Amén, gloria al Señor. Vuelve la semana siguiente: pastor, lamentablemente el becerro del Señor se murió. Solo me queda el mío. Así tratamos al Señor. Dios no necesita su dinero, Dios no necesita su plata, Él es dueño de todo. Pero usted debe rendir cuentas de lo que está haciendo con lo que Dios le ha dado. Entonces, si entiende que Dios es dueño de todo, por lo tanto, Él controla todo, Él administra todo, Él suple toda necesidad a sus hijos. Por eso en Mateo 6:33 dijo: y todas estas cosas serán añadidas, lo necesario en nuestras vidas. Y nuestro Dios, hermano, es un Dios generoso. Es un Dios bueno, es un Dios que cuida de los suyos, y de eso se trata la última prueba que veremos. Nuestra confianza debería estar en Él. Pero no solo hemos aprendido esa gran lección que a Dios le pertenece el dinero o la economía es de Dios, sino que hemos aprendido también la naturaleza de la economía. No solo la pertenencia de las riquezas, sino la naturaleza. La pregunta ¿es bueno o es malo el dinero? La primera pregunta que nos hemos formulado: ¿es suyo la plata que tiene? No, la respuesta es no, es de Dios. La siguiente pregunta ¿es bueno o es malo el dinero? ¿Es bueno o es malo las propiedades? ¿Es bueno o no ganar dinero? ¿Es bueno o no? Según la palabra de Dios, el dinero tiene un sentido amoral, no es bueno ni malo. Más bien, el dinero está puesto ahí
para evidenciar nuestra condición delante de Dios. Porque Dios dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando las riquezas se constituyen en el centro de nuestras vidas, ya está mal. Cuando nuestra devoción está y nuestro afán está solamente en acumular riquezas para gastarlos en nuestros propios deleites y satisfacciones carnales, entonces es malo. En 1 Timoteo 6, Dios nos dijo que raíz de todos los males es amor al dinero. Y hasta varones grandes del Señor se desviaron. Cuando usted mira un instante el Antiguo Testamento, puede mirar a buenos reyes ante la presencia del Señor. El primero de ellos fue David, pero David también pecó. Y David aprendió algo de parte de Dios. Dios le dijo, cuando te sientes en ese trono, tú no vas a estar amándolo mucho. Ten cuidado con amontonar y contar cuántos hombres valientes tienes, cuán grande es tu ejército. Cuídate de amontonar muchos hombres. Cuídate de amontonar muchas riquezas. Cuídate de amar a muchas mujeres. David se cuidó, pero adivinen qué pecó. Con Betsabé. Y luego adivina, volvió a pecar, contando el ejército que él tenía. Desató la ira de Dios. Y por si acaso es el peor que pecado de David. ¿Por qué? Porque trajo mucha muerte. Ahora viene su hijo Salomón y está sentado ahí. Y Salomón empezó bien, pero terminó mal. Incluso si no fuera por la palabra de Dios, uno diría, Salomón fue un gran apóstata. Se apartó de toda verdad. Porque la Biblia dice de Salomón, amó a muchas mujeres. Y tuvo muchas riquezas. Y esto inclinaron el corazón de Salomón lejos del Señor. Si Salomón, siendo el hombre más sabio que existió, si David, teniendo un corazón conforme al Señor, se desviaron por amor a las riquezas, con mayor razón nosotros. Sí, sabe mi amado hermano, esto es un peligro en la vida de nosotros. Usted debe entender que no es malo el dinero. El problema es qué hacemos con ello. El problema no es si tiene un sol o tiene 1.000.000 de soles. El problema es qué hace con ese 1.000.000 de soles. Dios quiere que pongamos gozarnos de los bienes que Él nos ha dado. Ve el libro de Génesis, ve el libro de Eclesiastés, ve el libro de 3 de Juan, capítulo 1, hablando de Gallo. Quiero que sea prosperada tu salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tengamos, Dios quiere que nos gocemos de lo que Él quiere darnos. Pero debe esto tener su lugar. La prioridad en nuestras vidas no es buscar la satisfacción en el tener más y lo que el dinero puede hacer por mí, sino más bien cómo puedo yo glorificar al Señor buscando la satisfacción que viene de lo alto en la buena administración de las cosas que Dios a mí me ha dado. Esto nos lleva a nuestra tercera lección. Hemos visto a quién pertenece el dinero. ¿Es suyo el dinero o es de Dios? Es de Dios. La naturaleza del dinero, ¿es bueno o mal dinero? No, no es bueno ni malo, es neutral, depende cómo lo administra. Ahora, la tercera verdad, hermano mío, es que la prueba del dinero, Dios usa las riquezas para probar nuestra condición, como señalamos al principio. Entonces, yo quiero que usted pueda meditar en este instante, hermano mío. ¿Es o no usted un verdadero hijo del Señor? Y usted puede responder, no, pastor, yo estoy años en la iglesia, no, yo temo al Señor, yo conozco a Cristo. Entonces, vamos a ver cómo usa usted sus riquezas, cómo administra el dinero que Dios le ha dado y veremos quién es. Entonces, Dios va a probar algunos aspectos de nosotros a través de nuestra economía. El primer aspecto está en el versículo 19 al versículo 21. Él prueba nuestro corazón. Si nuestro corazón está puesto en el cielo o si nuestro corazón está puesto en la tierra. ¿Y cómo lo prueba? Otra vez, la verdad está en el verso 21. La proposición del Señor dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. La palabra tesoro aquí es riquezas apiladas una tras una. Y Dios dice, solamente si quieres conocer tu corazón, si es bueno o es malo, es un corazón de carne o es un corazón duro o es un corazón de veras donde Cristo es el Señor o es un corazón donde la riqueza es el Señor, solo tiene que ver su afán. ¿Dónde ha puesto su dinero? ¿Dónde ha puesto su riqueza? ¿Qué es lo que Él ha hecho para acumular todo eso y dónde lo ha ubicado? Dios dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, tu voluntad y tu deseo está estrechamente relacionado en el actuar de nosotros. Y lo que valoramos más, lo que amamos más, es lo que nosotros solemos acumular y amontonar más.
Y la palabra de Dios nos dijo, o está en el cielo o está en la tierra. Así que cuando miramos la palabra del Señor, el verso 19 dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Cómo hacemos nosotros tesoros en la tierra? ¿Cómo acumulamos los tesoros en la tierra? Y el secreto está en el verbo hagáis y en el pronombre no os hagáis. ¿Cómo nosotros hacemos tesoros en la tierra? Cuando todo lo que hacemos, lo hacemos para nosotros mismos. Cuando nuestro afán incesante es obtener riqueza solamente para nuestro propósito egoísta, promovido por la envidia. A veces anhelo lo que el otro tiene y yo no tengo, y no tengo paz hasta conseguir. De repente tengo un cuñado que le gusta jactar de las grandes cosas que viene, y él llega con un carro, un Rap Toyota del 2025, color plateado, y lo estaciona delante de tu puerta, y tú vienes con el sapito de 1982 y te ha costado subir un poquito y lo pones al lado de él, y ves a este tipo que no teme al Señor, bien petulante, jactando de las bendiciones. A mí Dios me ha bendecido, y tú estás con envidia porque quieres tener lo que él tiene. Entonces, ¿qué haces? Bueno, yo me merezco algo mejor que él. Entonces vas sin consultar a tu esposa. Sería buena idea primero hablar con tu esposa, amén. Pero vas como tú crees que tienes toda la inteligencia del mundo, como eres doctor, entonces todo lo que tú piensas debe ser lo correcto, lo que decides debe ser el correcto. Como eres un gran doctor, entonces vas al banco y dices, ¿cuánto cuesta un Toyota Rap ya del 2026? Va a ver este, bueno, cuesta tanto. ¿Y cuánto tiempo tengo que pagar? Bueno, por 100 años tienes que pagar una letra así. Ay, caramba, por 100 años, por 100 años. Pero lo voy a hacer. Total, Dios me va a bendecir. Y le pregunto honestamente, puede disfrazar lo que quiera. Puede poner un bonito versículo ahí. De pronto se compró el auto, lo financió y lo pone ahí en su portada de Facebook y dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Bien hipócritas somos, ¿no? Bien hipócritas somos. Todavía lo publicamos, nuestra hipocresía por allá. El problema es el siguiente mes. De pronto te despiden del trabajo. ¿Y ahora? De pronto todo lo que vienes está yendo para el carro. El 90% de tus ingresos va para pagar la letra del carro. Y como no tienes por qué pagar, ahora ¿qué haces? Refinancias, buscas préstamo. ¿Dios te metió en ese problema, hermano? Su codicia, su envidia. Entonces usted está acumulando tesoros en la tierra. Algunos no hay nada de malo con las casas, pero viven en ese afán. Conozco hermanos que no pueden venir a la iglesia porque tienen miedo que el ladrón entre a su casa justo el domingo, el día del Señor, y le robe todo lo que tiene que estar cuidando su casa. ¿Recuerda la expresión del viejo predicador? ¿Recuerda a este hermano? John Wesley dijo lo siguiente, volviendo del culto, su casa se había incendiado y dijo, bueno, la casa del Señor se quemó. Una preocupación menos. Sigamos adelante. Es que es diferente. La visión que la mayoría de nosotros tenemos sobre las riquezas es mala, porque no es su casa, es la casa de Dios. No son sus bienes que usted está matando, defendiendo 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado para distribuir entre 40 hijos. ¿Cómo lo va a hacer? Y luego la pregunta es, ¿de dónde vienen los pleitos y la contienda entre vosotros? No es el libro de Santiago, vuestras pasiones, vuestras envidias, vuestras codicias, ardéis de envidia, pedís y pedís mal y no tenéis, porque gastas en vuestros deleites. ¿Sabe qué, hermano mío? Eso es hacer tesoros en la tierra, promovido por codicia, por avaricia, para su puro placer. Algunos invierten en nuestra sociedad dineral en licor, cervezas, fiestas. Estoy hablando con un joven que quiere casarse. Está preocupado porque, pastor, no sé en qué local voy a hacer la fiesta, no sé cuánto me va a costar. Y
queremos algo grande y estoy pensando ir al banco. Y dije, amén, buena idea. Buena idea empezar el matrimonio con deudas. Amén. Buena idea, hazlo, hazlo. Dios te va a bendecir, hijo, porque en ese día vas a tirar la casa por la ventana. ¡Qué boda! Y vas a poner ahí otra vez el que hay esposa, hay el bien y toda fiesta y todo eso. Ustedes se ríen porque saben que es verdad. Amén. Es verdad, hay el bien. Solo que por otros 100 años tiene que pagar la boda, la fiesta y las primeras discusiones. No hay plata, pastor, problemas, deudas. Ese es el problema. La mayoría del corazón de nosotros está en la tierra, no en el cielo. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo? El libro de Lucas nos enseñó la palabra del Señor. Dijo, hacer o ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, amén, la recompensa será en los cielos. Esto lo habló nuestro Señor Jesucristo en el libro de Lucas. Cuando miramos la palabra del Señor, ¿dónde invertimos nosotros nuestras riquezas? ¿Cómo hacemos nosotros la inversión en los cielos? Cuando miramos la palabra del Señor, podemos ver el primer gran ejemplo de Cristo Jesús. ¿Para qué vino el Señor? El libro de Mateo nos enseña, Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo en Mateo 11:29, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Entonces, nuestras riquezas deben estar orientadas para la predicación del glorioso evangelio de Cristo Jesús, en la salvación de las almas eternas. Por la gracia del Señor nosotros podemos construir, porque hay hermanos que aman la casa del Señor, la iglesia del Señor, han sido generosos con esta iglesia, y hay hermanos que apoyan, no siendo de esta iglesia, de otros lugares, la construcción, porque ellos ¿qué conocen? ¿Qué entienden? ¿Cuál es nos alquilan acaso? ¿Tenemos que devolverle? Hay instituciones si usted quiere construir, vaya a los bancos no quieren, vaya a las instituciones cristianas que les prestan dinero, claro que en cómodas cuotas por 100 años, y luego en Facebook dicen haciendo la obra de Dios. No quiero que a Tocri se ofendan, ni todos los demás, ni Proyecto Perú. Ya hemos tenido experiencias. No, vamos al Dios de los cielos, porque Él puede hacerlo. Y hay hermanos que dijeron, bueno, Huancayo necesita un lugar donde se predique la palabra de Dios. Lo mismo queremos hacer lo otro, por eso apoyamos obreros, misioneros que predican el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Ahí debe estar nuestro afán. ¿Sabe por qué, hermano mío, esto es verdad? ¿Sabe por qué esto es una verdad? Mire, yo sé que todos queremos tener cierta libertad financiera y depende quién lo define. Si es un coach motivador, te va a decir que el dinero va a hacer lo que tú no vas a hacer, que haga todo él por ti, tú trabaja libre, haz lo que quieras, gózate. Pero ¿sabe dónde está la verdadera libertad? En la palabra de Dios, en el dar. En el dar. Mejor es dar que recibir. En el hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Cuando el dinero se enseñorea en nosotros, nos gusta ver más plata, nos gusta ver más dinero, nos gusta tener más riqueza, nos gusta gozar más. Pero la visión del creyente es diferente, porque el dinero no nos va a dictar qué vamos a hacer, cómo vamos a vivir, y el éxito no está solamente en tener algo material, en disfrutar. La verdadera libertad está en cumplir el propósito del Señor, en honrar al Señor con lo que Él nos ha dado, porque el Señor no es las riquezas, el centro no son la economía, el que se siente en el trono del corazón del creyente es el Señor Jesucristo. Y Él dijo, es mejor dar que recibir. Ahora, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios. Y el versículo 22 en adelante, el Señor sigue probando no solo dónde está nuestro corazón, sino también nuestra visión. La Biblia dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si que la luz que hay en ti es tinieblas, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora la palabra de Dios nos dice, vamos a probar la visión que tienes. Cuando el corazón está mal, cuando la voluntad está mal, cuando el afán es terrenal, la visión va a ser, la perspectiva va a ser también mala.
va a ser mala. Y por lo tanto, o vivimos en luz o vivimos en tinieblas. O nuestro ojo es bueno o nuestro ojo es malo. La palabra bueno aquí tiene que ser benigno, bueno. Y la palabra malo aquí tiene que ser algo perjudicial, ponzoñoso. Pero estas expresiones en el contexto judío, Mateo fue dirigido primero a los judíos, era un coloquialismo. O sea, ¿cómo decimos aquí cuando alguien es así? Ustedes entienden esta expresión, ¿no? ¿Qué es? Tacaño, muy bien, hermano. Es codo. Estaba en otro lugar y la seña de un pastor allá era así. Dije, en el Perú no puedes hacer esa seña. Diría que ese pastor es codo. Por favor, cambia la seña en el Perú cuando llegues. Van a entender otra cosa. Porque los que no oyen y no pueden hablar, por los rasgos que ustedes tienen, les dan una seña. Amén. Ya saben quién es él. Entonces, ustedes saben, decimos alguien es tacaño, alguien es codo, lo mismo aquí. Ojo maligno es alguien que es tacaño, alguien que es codo. ¿Por qué la vida puede definirse así? Si el corazón está mal, porque el tesoro está en la tierra, entonces nuestra visión de la realidad está mal. Miramos mal. Usted va al trabajo y tiene una mala visión. Uno que tiene este ojo maligno cuando va al trabajo, ¿qué está buscando? Aprovechar su conveniencia, su bolsillo. Amén. Está buscando a ver de quién me aprovecho, de dónde saco. Hemos escuchado las noticias, los mismos policías robando a la pobre gente que está ahí, ni puede tener conciencia por el accidente y están robándole. Todos entran a un lugar y a ver qué puedo sacar. Es el ojo de un ladrón. Llega a un lugar y empieza a mirar todo. Este es mi televisor, este es mi silla. Cuando Dios le da lo que tiene, esto es mío. No voy a darlo a nadie, esto es mío. Tenemos un terreno al lado. La señora que era dueña de eso no lo quiso vender en su momento. ¿Adivina qué? Se murió. Ahora hay 12 herederos. Porque los otros herederos se han estado muriendo. Ahora sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de sus hijos. Y el que nos arrienda es un representante y nos dice, todos están buscando su tajada. ¿Sabe qué, hermano mío? La visión de muchos de nosotros es justamente así, mala. Y si esa es su visión, usted vive en tinieblas, pero profundas tinieblas. Es avaro, es egoísta, solo vive para usted, no le importa el otro con tal que usted esté bien. Solo saca provecho al máximo. Un jefe así explota a sus empleados. Un jefe así le roba a sus empleados. Un hermano así, ¿será generoso? Usted puede aparentar lo que quiera, pero cuando Cristo quiso mirar la espiritualidad de su pueblo, se puso en la caja de ofrendas. Bueno, el becerro del Señor se murió. Pero cuando tu ojo es bueno, tienes otra visión. ¿Qué estás buscando? Si el ojo malo busca sacar provecho, el ojo bueno, ¿qué está buscando? Amén, mi hermano. ¿Dónde puedo dar? ¿Cómo puedo servir? No espera la oportunidad para decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Yo quiero ser de bendición con la casa que Dios me ha dado. Aquí no vamos a beber licor, aquí no vamos a estar peleando ni así insultando, porque esta es la casa de Dios. Debemos glorificar al Señor. Es mi casa, pero es la casa de Dios. Hijos míos, aquí no vas a llegar borracho, aquí no vas a hacer lo que tú quieras, porque vas a deshonrar el nombre de mi Dios. En su empresa o en su negocio va a buscar que Dios le dé más. ¿Para qué? Para dar más. Imagina un varón así cuando está buscando un carro que comprar. Va a ir allá para sacar pica a su cuñado que tiene algo así, o va a doblar su rodilla y decir, Señor, necesitamos el carro, tenemos necesidad, quiero que sea para tu gloria y tu honra, para venir a la iglesia, para llevar hermanos, queremos que sea para un instrumento. No va a tener que firmar ninguna cuota. Yo soy testigo, hermano, yo he experimentado eso. Hermano, toma las llaves. Llévalo. ¿Dios no puede hacer eso? Sí, lo puede hacer. Dios no nos puede dar algo
para su gloria y su honra con lo mejor? Sí. Lo que ustedes ven es un testimonio poderoso de lo que Dios hace. Cuando volvemos a la palabra de Dios, ¿cómo es la visión que tiene? Y finalmente, note la Biblia, libro de Mateo 6, verso 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque dice, aborrecerá a uno, y luego ¿qué dice? Amará al otro. Hermano, permíteme predicar algo más esta mañana y quiero que medite en esta verdad. El Señor, a través de nuestras riquezas, evidencia nuestro corazón, evidencia nuestra visión, pero nuestro corazón y nuestra perspectiva están ligadas. Si el corazón es malo, la voluntad es mala, los deseos malos, toda esta visión, toda esta perspectiva, toda esta percepción que tenemos de la realidad es mala, es mala, es mala, es mala. Y si nuestra percepción de la realidad es mala, también nuestro servicio, nuestro actuar va a ser malo. Nuestra lealtad, según la palabra de Dios, ¿a quién debe ser? ¿A quién dijo el Señor? Amarás de todo tu corazón, de toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios. Él es el que se siente en el trono del corazón del creyente. Él es Dios. Y es un Dios celoso. Y es el único Dios. No hay más dioses. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es cualquier cosa que se pone delante de ese Dios. Cuando Dios ya no tiene el centro de nuestro corazón, cuando el trono de nuestro corazón no es Dios, sino cualquier otra cosa, se constituye idolatría y puede ser abierta. Hay algunos que van a salir en el mes de octubre cargando a una imagen y luego postrándose, pero la peor de todas las idolatrías es la que está dentro del corazón, que no se puede ver, como la avaricia, como la codicia, como el orgullo, como la vanidad, que carcome el corazón de ustedes. Aunque por fuera honran a Dios, su corazón está lejos. Y Dios dice, primero una verdad, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta verdad muestra una gran incompatibilidad. Dios y las riquezas no pueden coexistir juntos en el corazón del hombre. Usted no puede servir a Dios ni a cualquier otro ídolo. No son las riquezas, no puede, es incompatible. Dios y el amor por las riquezas son totalmente cosas separadas, totalmente ajenas, totalmente, infinitamente separadas. No son compatibles. El religioso quiere hacer un sincretismo de adorar a Dios a su manera y adorar su vida terrenal a su manera. No se puede servir a dos señores, no se puede. Es totalmente incompatible. Como mezclar agua y aceite, no se puede. Es imposible, es imposible. Pero también esta verdad es exclusiva. Porque o es Dios o son las riquezas a quien usted sirve. No hay un cristiano que es 99% cristiano. O lo es el 100%, lo absoluto, o en lo absoluto no lo es. O Cristo es su Señor o no lo es. Cuando recibimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. Antes de Cristo, ¿qué se enseñará en nosotros? En otro tiempo estamos estudiando el libro de Tito 3, el pecado. El pecado. Nosotros somos esclavos del pecado, esclavos de nuestras concupiscencias, esclavos de nuestros deleites diversos. Efesios 2:1 dijo, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mundo, sus placeres, sus riquezas, todo eso se enseñoreaba en nosotros y nuestra voluntad se dirigía en función de ello. Mira esta mañana, hermano, un grupo de personas que amaneció totalmente ebria, durmiendo en el parque. ¿Dónde está su voluntad? Supeditada al alcohol, a su placer. Hay muchos que ustedes, hermano mío, no pueden dormir y todo su afán y su querer está dominado por las riquezas, porque ustedes creen que las riquezas es el éxito verdadero. Creen que las riquezas y el placer que ellas dan es lo que el corazón suyo necesita. Cristo dijo, la vida no consiste en la abundancia de los bienes. No consiste en la abundancia y la riqueza. La vida no consiste en ello. La pregunta esta mañana entonces es, de acuerdo a la actitud que tenemos las riquezas, ¿quién es nuestro Señor? ¿Son incompatibles? Dice esta verdad. ¿Es exclusiva
esta verdad, pero nota algo más. Nota, dice verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y que dice, y amará a otro. ¿Es incompatible? ¿Es exclusiva? Pero hermano mío, aquí hay una verdad. Note la Biblia, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Estas verdades van a definir nuestra voluntad. La palabra que ustedes pueden ver aquí, señores, es una palabra que se usa exclusivamente para hablar de Cristo. Se usaba en esos días para hablar a alguien que era dueño de los esclavos. Los esclavos perdían toda voluntad, perdían toda propiedad. Las 24 horas pertenecían a su amo. Ahora Dios dice, o somos esclavos de Cristo o somos esclavos de las riquezas. O nuestra voluntad está supeditada a Cristo nuestro Señor, o nuestros deseos y todo lo que anhelamos está dirigida por nuestra codicia, por nuestra avaricia. Por eso Dios dice, no se puede servir a dos señores, porque no solo es incompatible, no solo es exclusivo, también es imposible. Imposible de servir a dos señores. El creyente no puede servir, o le pertenece a Dios o le pertenece a este mundo. Ahora, si nota la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 7, nota la Biblia, hermano mío. En el versículo 22 dice, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sucede en la vida del creyente? ¿Cómo nosotros probamos si nuestro Señor es Jesucristo o nuestro Señor es las riquezas? Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 7 que el que hace su voluntad, este es un verdadero hijo. Antes, sin Cristo, cada uno de ustedes hacía lo que bien le parecía. Su voluntad estaba determinado por el pecado, y en nuestra voluntad no queríamos venir a Dios. En Juan 5:40 Dios dijo a los riquiosos, y no queréis venir a mí. En nuestros deseos amábamos más el mal que el bien. En nuestras concupiscencias, hermanos míos, nosotros hemos hecho con avidez todo tipo de iniquidad, porque nos gustaba hacer eso, nos deleitábamos hacer eso. Nuestras voliciones eran determinadas por nuestra maldad. Pero en Cristo Jesús, lo primero que Dios hace cuando entra a la vida de un creyente es cambiar su voluntad. En el libro de Hechos, en el capítulo 9, el apóstol dijo, antes de ser llamado Pablo, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga siendo un perseguidor de la iglesia? Dijo, este es Cristo, Él es el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Jesucristo nos dio el ejemplo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Entonces el deseo ferviente del creyente ya no está en satisfacer esos deseos codiciosos, envidiosos, carnales, llenos de puro placer para sí mismo y satisfacción personal. No, está el verdadero deseo del creyente, el verdadero placer, si quieres decir el creyente, está en hacer la voluntad de Dios. Busca hacer la voluntad de su Señor. Eso es evidencia que usted es un verdadero creyente. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Por ejemplo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amamos vivir en santidad. ¿Qué es la voluntad del Señor? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, nos sometemos a su voluntad, amamos su voluntad, nos deleitamos en su voluntad, buscamos su voluntad y nos quedamos en su voluntad. Cuando Jesucristo es nuestro Señor, nuestra prioridad es Cristo Jesús. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando las riquezas se enseñorean en nosotros, la prioridad ya no es Cristo en nuestras vidas. Ya no lo es. La Biblia dijo primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe, hermano mío, cómo podríamos terminar de definiendo cuando Jesucristo es nuestro Señor? Cuando todos nuestros deseos, toda nuestra vida, todas nuestras actividades solo están buscando glorificar el nombre del Señor. Aún las riquezas que tenemos están para su gloria y honra, porque yo quiero el bien que proviene de Él. Si Él me da, amén. Si Él no me da, amén. Si estoy bien, amén. Si permite enfermedad, a Él sea la gloria. Mi vida está en Él. Voy a glorificar a mi Dios, porque Él es mi Señor. Todo el bien que yo anhelo es de Él. Mi prioridad es Él. El reino de Dios muy bien puede encajar en la iglesia del Señor.
La justicia es la palabra de Dios en el contexto del sermón del monte. Muéstrame, hermano mío, qué es lo que busca con más afán, en qué piensa todos los días, y le mostraré quién es el Señor. Usted debería pasar más tiempo con su familia mostrando quién es el Señor, mostrando orar a su familia, buscar al Señor, enseñando a sus hijos la dependencia del Señor, porque Él es lo primero. Y sería fiel a la casa del Señor, porque Él es lo primero. Amaría la palabra de Dios, porque Él es lo primero. Y hermano mío, cuando Cristo es el Señor, hacemos su voluntad. Cuando Cristo es el Señor, Él es la prioridad. Pero cuando Cristo es el Señor, también, hermano mío, en Él confiamos. Pues la palabra de Dios nos dice en el libro mismo de Mateo capítulo 6, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Muéstreme a alguien que vive en constante afán, le diré, Cristo no es su Señor. Pero pastor, no, ¿cómo puedes decir eso? Pero vea la Biblia. Termina el verso 24 y ¿qué empieza? No hay que ser súper lógico, simplemente del 24 al 25. Y justamente después de decir, oh, Cristo es el Señor, la riqueza del Señor, dijo, el afán. Porque, ¿sabe por qué tenemos afán? El problema no es la escasez, el hambre de afuera. El problema no es las amenazas. El problema no es los ladrones. El problema es su fe, su poca confianza en Jesucristo. Si Cristo fuera su confianza, usted podría descansar tranquilo. El Salmos 4:8 dijo, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces. El remedio para conciliar el sueño es la confianza en el Señor. Entonces, ¿qué le falta? Que su fe crezca en Cristo, que le conozca más, que vaya más a Él, que aprenda a depender de Él por la fe. Si usted cree que es salvo y ha depositado su confianza al Señor para la eternidad, su alma, ¿no puede confiar para el Señor el hoy? ¿No puede guardarnos hoy Dios? ¿No puede proveernos hoy el Señor? Si Él prometió, y el salmista dijo en Salmos 37, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado y su descendencia, amén, que mendigue pan, no hay. Ahora, por otro lado, si las riquezas es su Señor, usted debe meditar en esto, hermano. Si su voluntad, todos sus deseos, todas sus actividades están solamente producir los beneficios que el dinero me puede dar, usted todavía es esclavo del mundo y de las riquezas de este mundo. La mayoría solo vive buscando los beneficios que una buena posición, que una buena economía a mí me puede dar. Si solo vive en ese afán, su voluntad está determinada solamente en conseguir dinero. No ha pasado, usted se levanta temprano, vuelve a tarde y trabaja todo el tiempo, se esfuerza y al final todo cae en saco roto. ¿Por qué será? Usted debe aprender una verdad, hermano. Dios nunca bendice el pecado. Él nunca va a bendecir el pecado. El pecado es costosísimo. El adulterio es caro. El ladrón va a tener que devolver todo lo que pagó. Nuestra lascivia es cara y Dios no bendice el pecado. Ahora, ¿la prioridad es Cristo o la prioridad es nuestra economía? Es una lucha, lo va a ver diario. O voy a honrar al Señor el domingo o voy a trabajar. Es una vida por la fe. Si su prioridad solamente son las riquezas, tiene un problema. Y finalmente, hermano mío, cuando pone sus confianza en la riqueza, significa que la riqueza sigue siendo el Señor en su vida. ¿Sabe de qué depende de muchos de nosotros nuestra alegría? Uy, de que me duplicaron el sueldo en el trabajo. ¡Ay! Vamos a ver. Cuando nuestra alegría depende de nuestra condición material, las riquezas todavía se enseñorean en nosotros. Ha aprendido de Job a decir, Dios dio, Dios quitó. ¿Qué dijo? Bendito sea su nombre. Un día se paró Josué delante de todos y dijo a su pueblo, escogeos hoy a quién sirváis. No sé a quiénes servirán ustedes, a los dioses de este siglo, a la cultura de estos tiempos que solo busca amontonar riquezas y la satisfacción personal en su vida, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, al Dios de este pueblo.
Así que mi confianza está en el Señor. Así que mi prioridad es Cristo Jesús. Así que yo me voy a someter a su voluntad porque es mi más grande deleite. ¿Sabe qué? Volviendo a la palabra del Señor y a la pregunta que hemos formulado, no podéis servir a Dios, señores, cuando piensa en su economía. Ahora, honestamente, ¿qué le produce? ¿Qué le produce? Si Dios rescató nuestra vana manera de vivir, ¿puede arreglar también nuestra economía? Sí. Pero si Cristo Jesús no es el Señor en su vida y su economía, la riqueza, la posesión, cualquier otra cosa se pone en el trono de su corazón, usted sigue muerto en delitos y pecados. Por más religioso que sea, sigue camino al infierno. ¿Sabe qué, mi hermano? Vamos a terminar este tiempo en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Hubo un joven que tuve el testimonio de este varón, dejó todo lo que tenía, era un heredero millonario. Y dijo, no voy a estar peleando por la herencia porque hay muchos que están en contra de todo esto. Así que lo dejó, se fue a predicar el evangelio porque Dios le llamó a predicar. Tenía solo 25 años y murió mientras predicaba el evangelio. Dijo, qué vida tan desperdiciada. Y él escribió estas palabras y dijo, prefiero a Cristo y solo a Él. Él paga mejor que el mundo. Padre, gracias por tu palabra, por el privilegio que nos das de poder meditar en ella. Señor, perdónanos, Padre, si nuestra lealtad no es a ti. Tú probaste el corazón, tú probaste la visión, pero también pruebas nuestro servicio. ¿A quién servimos? Yo quiero decir igual que Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero Padre, cada uno debe mirar a quién sirve. Y si esta mañana hay alguien que se da cuenta, mi Dios no es Cristo, mi Dios soy yo, mis riquezas, este afán. Te pido, Padre, que hoy pueda mirar a Cristo Jesús y disfrutar las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, la riqueza de su perdón, la riqueza de su pan, la riqueza de la esperanza de vida eterna, la riqueza que provee solo el Salvador, el buen pastor. Te pido de todo corazón, ayúdanos a valorar las riquezas de Cristo. Paga mejor que el mundo. No hay oro que compre paz, no hay oro que compre gozo, no hay oro que compre santidad. Pero es un caminar por la fe, Padre. Y yo entiendo, somos débiles, yo paso las mismas aguas. Pero mi Dios, aquí estamos, ayúdanos, ayuda a estos hermanos, ayuda a sus familias. Y si alguien no cree en Cristo Jesús, hoy pueda mirar a Él y pueda ser salvo. Gracias, Padre, gracias, porque Cristo es nuestra más grande herencia. Prefiero a Cristo y solamente a Él. En Cristo te ruego. Amén. Gracias, hermano.